Vamos a continuar con la parte 2 de la socialización de este examen 2025-1 jornada 3. Y vamos en este punto en donde nos dicen que Ana y Juan reciben cada uno la misma cantidad de raciones para alimentar las gallinas de sus respectivos corrales. Si con esta cantidad de raciones, Ana alimenta 18 gallinas de su corral durante 8 días, entonces la cantidad de días que podrá alimentar Juan las 6 gallinas de su corral si todas las gallinas consumen la misma cantidad de raciones por día es. Bueno, para hacer este ejercicio vamos a tener en cuenta las variables. Tenemos a Ana que tiene 18 gallinas, ¿cierto? Y nos dicen que eso le alcanza, pues las raciones que tiene le alcanza para 8 días. Ahora, por otra parte, Juan tiene 6 gallinas. Para hacer este ejercicio no podemos hacer una regla de 3, sino que debemos pensar en algo que se llama proporcionalidad inversa. ¿Qué significa proporcionalidad inversa en este caso? O sea, mientras menos gallinas tenga, más días voy a tener de raciones, ¿cierto? Y en el caso de Ana, que tiene más gallinas, menos días. Entonces, miren que acá, o sea, mientras más grande es esto, más chiquito es esto, ¿cierto? Y acá, como esto es más chiquito, acá tiene que ser más grande. Y para hacer el ejercicio no nos vamos a complicar. Vamos a pensar, vea, ¿qué tiene que ver el 18 con el 6? Muy fácil, ¿cierto? Es el triple. O el 6 es la tercera parte. Y si tengo la tercera parte de lo que tiene Ana, simplemente voy a tener el triple de días. En este caso serían 24 días de raciones, ¿cierto? 24 días de raciones. Y ya, así me va, pensándolo simplemente con esta relación, ¿cierto? Con esta relación que tenemos acá. Repito una vez más, el 18 del 6, ¿cierto? Analizando las cantidades de gallinas. Entonces, a Ana le va a durar menos días porque tiene más gallinas. O sea, tiene el triple de gallinas. Y mientras más gallinas, menos tiempo. Pero esa proporción se va a mantener igual, ¿cierto? Acá, en este caso, ¿cierto? De 3 a 1. O sea, uno tiene 3 veces más gallinas, pero el otro tiene 3 veces más días de raciones. Y ya, pues con eso lo podemos resolver. Proporcionalidad inversa. Entonces la respuesta por eso es la D. 57. En la figura, el círculo está inscrito en el cuadrado mayor C1 y el cuadrado menor C2 está inscrito en el círculo. Nos dicen que si se sabe que el área del cuadrado menor es C2 es 4 centímetros cuadrados, entonces el área del cuadrado mayor C1 es. Bueno, para este ejercicio nos dan información, nos dicen pues cómo está constituida la figura. Lo importante es que nos dicen que el cuadrado del interior tiene un área de 4 centímetros cuadrados. Entonces recordemos que el área de un cuadrado es el lado elevado a la 2. Significa, de este lado elevado a la 2 es 4. Significa que L es 2, ¿cierto? Un número que elevado a la 2 me da 4, 2. O sea que este lado de acá chiquito vale 2 y este lado vale 2. Entonces vamos a apoyarnos en algo muy importante en geometría que son los triángulos, son figuras complementarias. Si yo aquí hago un triángulo, miren, podría hacerlo así o pues como sea. Si yo hago este triángulo acá, obtengo este ángulo recto acá de 90 grados y podría hallar esa, ese valor, ¿cierto? ¿Cuánto vale esta hipotenusa? Y miren que esa hipotenusa coincide con el diámetro del círculo. Coincide con el diámetro del círculo y eso me va a ayudar mucho porque ese diámetro es también igual a esta línea. O sea, un diámetro es este mismo diámetro de acá, que atraviesa todo el círculo. Lo que significa que al encontrar
esa hipotenusa de ese triángulo estaría encontrando el diámetro del círculo, y al encontrar el diámetro del círculo estaría encontrando el valor del lado del cuadrado grande, ¿cierto? Que lo necesito para encontrar el área, ¿cierto? De ese cuadrado que me están diciendo ahí en el enunciado. Entonces, para hacer esto, recordemos que en este caso podríamos establecer el teorema de Pitágoras, ¿cierto? El teorema de Pitágoras nos dice, vea, la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. En este caso, como son iguales, hay un truquito, y es que simplemente es el mismo número, o sea, estos dos números multiplicado por raíz de 2, o sea, 2 raíz de 2, eso va a valer x. Y si fuera 5 y 5, entonces sería 5 raíz de 2 y así. Si desarrollamos esto, entonces sería x a la 2 es igual a 2 a la 2 más 2 a la 2. Entonces x a la 2 es igual a 2 veces 2 a la 2, ¿cierto? Y acá voy a sacar raíz para saber pues cuánto vale x, porque no quiero saber cuánto vale x a la 2. Entonces acá esa de exponente cancela esta raíz, entonces queda la x solita, que es lo que quiero. Y a la derecha, como hay una multiplicación, yo puedo sacar lo que esté elevado al cuadrado de la raíz. Entonces este 2 sale de la raíz, y el 2 que queda ahí solito queda encerrado. Entonces este lado, esta hipotenusa, vale 2 raíz de 2, ¿cierto? Y ya, como les decía, ya sabemos que esa hipotenusa es igual al diámetro del círculo, que ese diámetro del círculo también va a ser igual al lado, miren que sería esta misma distancia, al lado del cuadrado. Entonces, para yo saber cuál es el área del cuadrado grande, simplemente tomo ese lado, ese 2 a la 2, 2 raíz de 2, perdón, y lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Lo elevo al cuadrado y ya, eso me da la respuesta. Entonces, 2 elevado a la 2, eso da 4. Y raíz de 2 elevado a la 2, eso me da 2, ¿cierto? Entonces acá el resultado es 4 por 2, 8. 8 centímetros cuadrados. Entonces acá tenemos que aplicar como esas estrategias de utilizar figuras complementarias. En ese caso, ese triángulo que está ahí, que nos ayuda a encontrar esa hipotenusa y encontrar esas relaciones, ¿cierto? En ese caso, recordar pues que eso sería un diámetro, y que ese diámetro es equivalente a esto que pinté acá en azul, y que como ese diámetro recorre todo el lado del cuadrado grande, pues corresponde también a ese lado, ¿cierto? Es equivalente a ese lado. Bueno, punto 58. En una oficina hay dos mesas idénticas en forma de L, con vista superior como se muestra en la figura. Si se juntan las dos mesas, la única posición de las mesas que no puede ser obtenida es... Bueno, en este caso, vámonos por lo más fácil, ¿cierto? Por ejemplo, acá podríamos tener esas mesas en la A, podrían estar así, pues como de esta manera, ¿cierto? Sin necesariamente ser muy proporcional, simplemente llevándonos esta mesa para acá, ¿cierto? Y haciendo que se complemente, poniéndola acá así y tan, ¿sí o qué? Entonces ahí nos da esa figurita. Entonces esta sí se puede. Vámonos con la opción B. La opción B sí nos podría funcionar haciendo esta partición acá, ¿cierto? Ahí no se ve muy proporcional, pero sí lo podríamos hacer. ¿Y cómo? Muy fácil. Podríamos llevarnos esta mesa para acá, ¿cierto? Llevarnos esa mesa para acá y simplemente ponerla de este lado. O sea, que este lado que está acá, yo lo pego a este lado, ¿cierto? Entonces, miren que esto, lamentablemente no podemos voltear las figuras, pegar ese lado con ese. Miren que así, este lado de acá quedaría con este lado de acá, ¿cierto? Entonces quedaría como esta figura así elevada, pan, 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 tal cual como está ahí. Entonces sí lo podríamos hacer, ¿cierto? Quedarían opuestos.
La figura C, ¿cierto? De la opción C, también lo podríamos hacer aquí haciendo una pequeña partición. Bueno, sería más hacia arriba. Simplemente, imagínense que eso es una mesa, ¿cierto? Esto no es una figura porque no lo podemos voltear como tan fácil. Entonces podríamos hacer que en este caso esta sea esta mesa, ¿cierto? Sea la misma mesa. Y esta de acá, simplemente voltearla un poquito y llevárnosla para acá y que quede así, ¿cierto? Bueno, no quedaría así, sino que se levantaría acá un poquito, así, tan. Quedaría de la misma manera, un poquito más linda, pero quedaría así, simplemente haciéndole un pequeño giro. Entonces, por descarte, la opción de respuesta que nos queda es la D. ¿Por qué la D? Porque no hay forma de hacer que en este caso las dos mesas queden con la parte más larga apuntando hacia el mismo lado. Ya lo experimentamos armando la figura B. Ya lo experimentamos ahí y no es posible, ¿cierto? No es posible teniendo en cuenta que son mesas, que no podemos voltearlas porque si hacemos esto, una de las mesas quedaría patadas arriba, ¿cierto? Si yo me pongo a juntar este pedacito con este pedacito, volteando las mesas, por ejemplo, llevándonos esta para acá y esta para acá, estos dos laditos, este queda hacia abajo y este queda hacia arriba, ¿cierto? Tal cual como en la B, pero la D no es posible. Vámonos para esta pregunta que nos dice que la casa de Samuel y su oficina están ubicadas sobre una misma calle a una distancia una de la otra de 1800 metros y con dos semáforos entre ellas, como ilustra la figura. Ambos semáforos cambian a luz verde en el mismo instante y se mantienen en verde durante 2 minutos y vuelven a cambiar a luz verde nuevamente en exactamente 2 minutos. Si Samuel va todos los días de la casa a la oficina en bicicleta montando a una velocidad constante de 5 metros por segundo, excepto cuando los semáforos no están en verde, entonces la mayor cantidad de tiempo que puede tardar Samuel en llegar a su oficina es cuánto. Para esto vamos a intentar hacerlo lo más simple posible. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de ejercicios que son móviles, recordamos la mnemotecnia, la voy a hacer por acá. Dios ve todo, ¿cierto? Dios ve todo nos ayuda a resolver este ejercicio porque en este caso relaciona los conceptos de distancia, tiempo y velocidad. O sea, velocidad es distancia sobre tiempo, tiempo es distancia sobre velocidad y distancia es velocidad por tiempo, ¿cierto? Para eso nos sirve el triangulito. Ahora, miremos cuánto se demora recorriendo toda la distancia, ¿cierto? En este caso, pues sin tener en cuenta los semáforos. Entonces, tiempo, ya lo decíamos, es igual a distancia, que la distancia son estos 1800 metros, sobre velocidad, que en este caso son 5 metros sobre segundo. El resultado acá nos va a dar en segundos, ¿cierto? Nos va a dar en segundos. Entonces, en este caso, procederíamos a hacer la división a ver de cuánto nos da esto, ¿cierto? 1800 entre 5. Una técnica que podríamos utilizar sería dividir por 10, que eso nos da 180, ¿cierto? Dividir por 10 y multiplicar por 2, que eso nos da 360. Esos son 360 segundos que se demoraría si no hubieran semáforos. Entonces, estos 360 segundos son 6 minutos, ¿cierto? Cada 60 segundos son 1 minuto y 6 por 6, 36, serían 6 minutos. Entonces, menos de eso no se va a demorar. Y ahora sí, tengamos en cuenta los semáforos. En este primer semáforo le tenemos que sumar otros 120 segundos. Estamos pensando en el peor caso posible,
¿cierto? En donde se demore más. Entonces él sale de su oficina y se encuentra en el semáforo justo cuando cambia a luz roja, ¿cierto? O a la luz que no es verde. Entonces por eso le vamos a sumar 120 segundos, que serían en este caso otros 2 minutos. Entonces miren que 7 minutos no se podría demorar. En este caso, pues vamos en 8 minutos. Y no hemos tenido en cuenta ni siquiera el otro semáforo, ¿cierto? No hemos tenido en cuenta el otro semáforo. Entonces miremos qué pasa cuando él recorre estos 900 metros. Cuando él recorre estos 900 metros, miremos cuánto tiempo se demora. Utilicemos acá este pequeño espacio. Tiempo es igual a distancia, que son 900 metros, dividido la velocidad, ¿cierto? Que son 5 metros sobre segundos. Entonces esto nos va a dar 900 entre 10. Es quitar un 0, eso da 90 por 2, eso da 180. ¿Cierto? 180 segundos, que en este caso son 3 minutos. Son 3 minutos que se demora en ese recorrido, ¿cierto? Voy a borrar esto. Ese más 120 segundos, ya veíamos que era el primer semáforo. Recorriendo esto se demora 3 minutos. Y resulta que en las reglas del ejercicio nos dicen, va, cuando este está en verde, este semáforo de acá también está en verde, ¿cierto? Y cuando cambian, los dos cambian. Y eso pasa, el cambio ocurre cada 2 minutos. O sea que resulta que cuando pasen 2 minutos, este Samuel todavía va a estar haciendo el recorrido, ¿cierto? Va a estar haciendo el recorrido tan... Y el semáforo cambió. Pero le falta recorrer otro minutico. Y en ese minutico que recorre, el semáforo está en rojo, ¿cierto? Está en rojo y cuando se cumple el minuto exacto, él va a llegar ahí. Pero recordemos que los semáforos cambian cada 2 minutos. Entonces en este caso le tocaría esperar otro minutico, ¿cierto? Le sumo otro minutico. Acá sería sumarle 60 segundos. Y esto nos daría, pues, ya vamos en los 9 minutos, ¿cierto? Ya vamos en los 9 minutos. Entonces, esta sería una de las estrategias, como separar esas condiciones, ¿cierto? O sea, si se fuera todo derecho, y si ya después teniendo en cuenta lo de los semáforos. Entonces, para recapitular muy brevemente, la parte más enredada tal vez es esta, ¿cierto? Entonces 3 minutos se demora recorriendo eso y él cuando pasan 2 minutos, o sea, ese semáforo se pone verde, pasan 2 minutos y él todavía va a seguir recorriendo. Cuando pasan los 2 minutos, los dos semáforos van a cambiar a rojo, ¿cierto? Y él todavía, como digo, va a estar recorriendo, entonces pasa un minuto y llega acá, ¿cierto? Y el semáforo va a seguir en rojo porque debe permanecer en rojo 2 minutos, ¿cierto? Debe permanecer en rojo 2 minutos y como ya pasó un minutico, pues por eso le añadimos otro minutico, que en este caso esto nos sumaría, pues si queremos hacer todos los segundos, 4 de una, 540 segundos. Pues ya sabemos que son 9 minutos, pero bueno, pues si quisiéramos hacer la conversión acá, 540 segundos por 60 segundos, utilicemos el borde de la pantalla que nos sirva, que equivalen a un minuto. Entonces 0,0 se va y 54 entre 6 nos da 9, ¿cierto? 9 minutos. Bueno, para el punto 60 nos dicen que Juan juega un juego que consiste en asignar números a los 4 vértices y a los 6 lados de un tetraedro, como se muestra en la figura. Él asigna números distintos del 1 al 11, tanto en los vértices A, B, C y D como en los lados. Los números asignados a cada lado son el resultado de la suma de los números asignados a los vértices. O sea, las vértices son las punticas, ¿cierto? Y las líneas que unen esas punticas representan la suma de los dos números que están pues en esos extremos, ¿cierto? Si Juan asigna en el vértice B el 1, entonces pongámoslo acá, 1 de una vez.
En el C el 2, entonces acá 2. Y nos dicen finalmente que al lado AD le asigna el 11. Entonces nos dicen que cuál de los 11 números no podría estar en ningún lado. Entonces al lado AD le asigna 11. Vamos a ponerlo acá. Y bueno, tenemos esas opciones de respuesta. 4, 10, 7, 5. Entonces para hacer esto vamos a tener en cuenta que el número más grande de las opciones, ese 10, está como complicado, ¿cierto? No sabemos cómo, no sabríamos a priori dónde ubicarlo porque nos puede complicar las cosas, pero vamos a fijarnos en los lados, El 11, formas de obtener 11. El 11 yo lo puedo obtener con un 10 más 1, pero no los puedo poner en A y en D en esos vértices porque ya hay un 1 en B, entonces no me sirve, o sea, ese 11 no lo puedo obtener así. Otra forma, 9 más 2, tampoco sirve porque ya está el 2 en el vértice C. Otra de las formas, 8 más 3, no sirve porque acá, por ejemplo, esta línea sería el 3, ¿cierto? Porque es la suma de los dos vértices, entonces no sirve. Otra forma podría ser sumando 7 y más 4. Entonces esa es una de las posibilidades, ¿cierto? 7 más 4, pongámoslo en cualquier lado, 7, 4. Ya tendríamos los vértices y miremos si podemos completar el resto. Entonces acá 1 y 4 da 5, que es esta línea que se está uniendo ahí pues con esos dos vértices. Esta línea de acá sería 2 y 4, que es 6. Esta línea de acá sería 1 y 7, que es 8, ¿cierto? Esta de acá sería 7 y 2, que es 9, ¿cierto? Y ahí tenemos 10 números, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números y nos cumplen las condiciones. Miren que ahí no estamos repitiendo ninguno. El número que nos falta en este caso sería el 10, porque el 4 por ahí está en el vértice A, el 10 es el que no lo encontramos, el 7 está por ahí, ¿cierto? En el vértice D, y el 5 está uniendo el vértice B con el vértice A. Entonces sí lo podemos poner, no es lo que estamos buscando. Puede que hayan otros arreglos que cumplan, pero con este ya descartamos que se pueda con 10, ¿cierto? Porque nos hablan de no podría, o sea, hay una posibilidad que no podría poner el 10. El 10 no se puede poner en este caso y bueno, ya comprobamos que los otros sí se pueden poner. Para el punto 61 nos dicen que en la figura los triángulos ABC y DEF son triángulos isósceles, o sea que tienen dos lados iguales, ¿cierto? El perímetro del triángulo ABC es mayor que el perímetro del triángulo DEF en... Listo. Entonces ahorita veíamos el teorema de Pitágoras y una aplicación. Cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo y los catetos tienen el mismo valor, la hipotenusa es ese mismo cateto, pero con raíz de 2, ¿cierto? Con raíz de 2. Y eso nos sirve un montón porque sabemos que de A hasta C eso vale 10 raíz de 2 porque pues ahí los catetos serían 10 y 10, ¿cierto? El triángulo más grande. Y para esta distancia de acá hasta acá, ¿cierto? Sería la hipotenusa de este triángulo, este sería el ángulo de 90 grados de este triángulo isósceles, en donde esa hipotenusa valdría 6 raíz de 2. Entonces miren que aquí lo resolvimos muy fácil, o les recuerdo el teorema de Pitágoras que lo pueden hacer también. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que les va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces miren que el perímetro del triángulo grande, voy a poner PG de P grande, es 2 veces 10, o sea 20, más
10 raíz de 2, ¿cierto? Y el perímetro del triángulo pequeño sería 2 veces 6, o sea 12, más 6 raíz de 2. Entonces, pues yo no puedo sumar como 20 más 10 raíz de 2 porque un lado es una multiplicación. 6 raíz de 2 es 6 por raíz de 2. Pero si puedo calcular la diferencia, pues yo puedo hacer una resta acá. Y 20 menos 12 da 8. Y 10 menos 6 da 4, ¿cierto? 4 raíz de 2. Esa sería la diferencia. O simplemente, pues, mirar que la diferencia en los catetos es 10 raíz de 2 menos 6 raíz de 2. Eso da 4 raíz de 2, ¿cierto? O sea, en esa línea que está así en este lado. Y la diferencia en los laditos, en este ladito la diferencia es de 4 y en este ladito la diferencia también es de 4. Entonces sumo 4 más 4, 8. Y a esto le sumo 4 raíz de 2, ¿cierto? Lo mismo. Espero haberme hecho entender. En este caso, para el punto 62 nos dicen que en la gramera representada en la figura se indican el peso total de 5 objetos marcados con letras A, B, C, D y E para indicar sus respectivos pesos. Los objetos son 2 cilindros y 3 conos sólidos. Acá lo importante es que los cilindros y los conos son iguales entre sí en su composición y magnitud, es decir, los conos pesan lo mismo y los cilindros pesan lo mismo entre sí. O sea, los dos cilindros pesan lo mismo y los 3 conitos pesan lo mismo. No significa que entre cilindros y conos pesen lo mismo. Se sabe que uno de los dos cilindros pesa 180 gramos, entonces nos hacen unas proposiciones. Acá vamos a tener que hay dos cilindros y el peso total de esos dos cilindros sería 180 gramos por 2, que eso nos da 360 gramos, ¿cierto? Aquí nos dicen, uno de los cilindros pesa 180 gramos, el otro cilindro también. Y también tenemos 3 conos. Y esos 3 conos van a pesar la diferencia entre el peso total, que es 540 gramos de todo, menos el peso de los dos cilindros, que es 360. Entonces esta resta es pensar cuánto le falta a 360 para llegar a 540. Entonces para 440, 400 a 540 hay 140, entonces sería 180, ¿cierto? Aquí lo escribí, pero de la forma en que lo enuncié, uno lo puede hacer en la cabecita. Aquí era para que nos quedara claro, porque para nuestra cabecita es más fácil sumar que restar. Entonces pensar como cuánto le falta a 360 para llegar a 540. Estos 180 yo los debo distribuir en 3. Entonces esto nos da 60, ¿cierto? 6 por 3, 18. 60 es lo que pesa cada uno de los cilindros, de los conos, perdón. Cada cilindro pesa 180 gramos y cada cono pesa 60 gramos. Ahora miremos las igualdades que nos plantean. La primera, B más D más E es 360. Entonces B más D, B es uno de los cilindros, sería 180. Y D más E serían dos conos, cada uno 60. Entonces estos dos sumarían 120. Esto no nos da 360, ¿cierto? Nos da 300. La 2, A más C es 240. Entonces sería sumar un cono y un cilindro, que lo podemos hacer mentalmente. 180 más 60, eso nos da 240 efectivamente, ¿cierto? Entonces la 2 es verdad, esto es mentira, esto es mentira. Y ya vemos que la 1 es falsa, entonces pues ni siquiera necesitamos comprobar la 3, ya sabemos que es falsa, pero bueno, igual sumémosla. A más B, o sea, sería el peso de los dos cilindros, que es 180, es 360, más C, que es el peso de un conito, que es 60, eso nos da 420. No 460, entonces por eso es falsa. Y la respuesta correcta es la opción B. Para el punto 63 nos dicen que
se corta una torta quitando cada vez la quinta parte de lo que hay en el momento de cortar. La palabra clave acá es quitando. La fracción de torta que queda después de cortar 5 veces es... Listo. Entonces, cuando yo tengo acá este tipo de ejercicios que nos dicen quitar y así haciendo cortes, vamos a utilizar una estrategia que se llama lo que queda. Que es lo que nos están preguntando. Y esa estrategia es muy chévere porque miren que yo tengo una torta, ¿cierto? Yo tengo una unidad que representa una torta. Y voy a hacer un corte quitando la quinta parte. Y si quito la quinta parte, entonces me quedan 4 partecitas de 5, ¿cierto? Es como si me dijeran que a 20 le quito la quinta parte. Entonces, que es más fácil para mí decir que me quedan 4 quintas partes. Porque es más fácil hacer esto que hacer lo siguiente, que coger el 20, quitarle un quinto, luego en un segundo paso, coger el 20 y restarle esa quinta parte que yo le quité. No, miren que son 2 pasos. En cambio, con la primera parte, pues era una quinta parte de 20, ahí en esa última parte. Pero acá, con esa multiplicación, encuentro directamente lo que quiero. Y este sería el primer corte. Ahora, si quiero encontrar cuánto me quedaría en el segundo corte, pues tomo lo que me quedó en el primero y lo multiplico por 4 quintos, ¿cierto? Entonces, este sería el segundo corte. Y pues así podríamos seguir, pero nos damos cuenta que acá, por ejemplo, en el segundo corte, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 4 por 4 es 4 a la 2 sobre 5 a la 2. Miren que el 1 no afecta en nada. En el primero, ¿cuánto era? Nos quedaba 1 por 4 quintos, eso nos da 4 quintos. Entonces, esto sigue un patrón, una secuencia. En el quinto corte, nosotros vamos a esperar que nos quede 4 a la 5 sobre 5 a la 5, ¿cierto? Como que el número del corte es el exponente de los dos numeritos. De los dos numeritos de la fracción, tanto del numerador como del denominador. Por eso la respuesta es la A. Y ojo que acá es una multiplicación, no una resta, porque la resta es más complicada, ¿cierto? Si lo quisiéramos hacer por resta, otra vez les voy a mostrar lo que nos tocaría hacer. Sería coger el 1 y este 1 restarle una quinta parte de 1, ¿cierto? Y así seguir, ¿cierto? Y así seguir y así seguir. Y vean que de hecho acá en las opciones de respuesta no hay fracciones pequeñas, ¿cierto? No hay fracciones pequeñas, sino exponentes, buscando precisamente que nosotros exploremos este concepto. Que si no lo conocían, ya lo conocen y básicamente siempre nos van a preguntar como cortes, que cuánto queda en el quinto corte y así. Entonces, simplemente es hacer este tipo de multiplicaciones. Para el punto 64 nos dicen que la siguiente tabla muestra la cantidad de lápices vendidos por dos empresas A y B durante 4 meses del año, en donde la empresa A vende los lápices a 700 cada uno y la empresa B a 500 cada uno. Hay dos afirmaciones. La diferencia de los lápices vendidos entre las dos empresas es de 550 y la 2, la empresa A tuvo mayores ganancias que la empresa B. Entonces nos dicen que cuáles afirmaciones son correctas. Para esto, entonces recordemos, la empresa A vende a 700 y la empresa B vende a 500. Primero, contemos, ¿cierto? Acá es un ejercicio de aritmética, de suma, de multiplicación, ¿cierto? Las palabras clave son que nos dan la información condensada, nos dicen la unidad de algo y pues nos dan mucha cantidad, entonces nos toca hacer una multiplicación. Entonces miremos cuántos se vendieron de A. A es 2050 más 1400 más 1500 más 400.
Entonces hacemos una sumita rápida, 0, 5, aquí 8 y 5, 13, llevamos una, 2 y 1, 3 y 1, 4, y uno que llevamos 5, 5350. Y para B, hagamos la misma suma, en este caso sería 1600 más 1300 más 1200 más 1800. De una vez, mentalmente, esto nos da 3000, ¿cierto? Y 3000 más 1300 más 1600, eso da 2900. Entonces 2900 más 3000, 5900. ¿Cierto? Más fácil así. Y bueno, miremos, la primera afirmación: la diferencia de los lápices vendidos entre las dos empresas es 550. En efecto, porque si yo le sumo 550 a 5350, me va a dar 5900, ¿cierto? Esa es la diferencia. Y nos preguntan por cuál tuvo más ganancias. Entonces nos toca hacer una multiplicación también. En este caso sería pues como multiplicar las unidades, todas las unidades, por el precio. La empresa, ya lo decíamos, vende a 700 y la empresa B vende a 500. Esa información no la dan en esta parte. Entonces les voy a enseñar un truco que de pronto lo conocen, pero es algo muy sencillo, nos ayuda a ahorrar tiempo un poquito. Y es multiplicar solamente lo que no tenga ceros. 7 por 5, 35, ¿cierto? Llevo 3, 7 por 3, 21, y 3 que llevo, 4. Llevo 2, 24, ¿cierto? Y 7 por 5, 35, y 2 que llevo, eso me da 37. Y acá simplemente agrego los ceros que no puse, acá eran 3 ceros. Entonces la empresa vendió 3.745.000. Y la empresa B, 9 por 5, 45, debo 4, 5 por 5, 25, y 4 que debo, 29, vendió menos. Agrego 4 ceros, que son los que no tuve en cuenta ahí, y esto me da 2.950.000. En este caso, pues la empresa A sí tuvo mayores ganancias que la empresa B. Por lo que entonces claramente la respuesta sería la opción C. Ahora en el punto 65 nos dicen que Luis ha olvidado una clave, pero recuerda que es el menor número que se puede obtener al sumar dos números de 4 cifras distintas, los cuales se forman repartiendo los dígitos del 1 al 8. Según lo anterior, el último dígito de la tarjeta bancaria de Luis es... Acá nos están preguntando un concepto muy clave y es la interpretación de una suma. Por ejemplo, ¿qué es más grande, el 18 o el 81? Claramente el 81, ¿cierto? Porque está en las decenas el número más grande. O sea, mientras más a la izquierda, si están las decenas, centenas, unidades de 1000, más grande va a ser el número. Eso es lo que uno compara, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo el 91 y el 92, ahí uno sí se va con las unidades para comparar, ¿cierto? Con las unidades para comparar. Pero si tengo el 78 y el 69, pues es más grande el número de las unidades del 69, pero me importa es el número de las decenas en este caso. Entonces acá simplemente es decir que yo en las unidades de esos números de 4 dígitos voy a poner los números más grandes porque me interesa que sean los números más pequeños posibles, lo que me está planteando el enunciado. Entonces, al hacer esta suma, en este caso, esto nos daría 7 más 8, 15. Es un número que termina en 5, por eso la respuesta es la B. Y si quisiéramos armar el número, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, o como sea, pero las parejas de cada una de las columnas, ¿cierto? Tienen que ir juntas, porque en las unidades de, en este caso, acá, ¿cierto? Tenemos unidades, decenas, centenas, unidad de 1000. En la unidad de 1000 deben ir los números más pequeños. Luego acá en las centenas, los dos números más pequeños que siguen y así, siguiendo como ese concepto. Y acá no nos interesa pues como terminar la suma.
Para el 66 nos dicen que se tiene el siguiente círculo con centro en O dividido en 8 triángulos y segmentos de círculos sobrantes. Nos dicen que el triángulo sombreado ABO se rota 270 grados en el sentido de las manecillas del reloj y que luego de hacer esta rotación, que en cuál triángulo va, ves en qué posición va a quedar, perdón, ¿cierto? ¿En qué posición va a quedar? En este caso entonces, fijémonos que acá nos dicen 8 triángulos y segmentos de círculos sobrantes. Acá entonces debemos ver que en la figura, aunque no lo dicen, debemos asumir como que son todos triángulos iguales. Y si yo me pongo acá a mirar este centro, ahí hay un ángulo de 360 grados. Si yo divido eso entre 8, que son en este caso la cantidad de triángulos que hay rodeando ese ángulo, ¿cierto? Para saber cuántos grados hay en cada una de esas punticas. Entonces, en este caso, esto nos vendría a dar, simplemente podemos simplificar cuarta 2 y cuarta de 360 es 90, ¿cierto? Y mitad 1, mitad 45. O dividir la mitad 360 entre 4, que sería pues como tomar un semicírculo, que es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Listo. Entonces, en este caso, sabemos que cada uno de esos angulitos son 45 grados, ¿cierto? Entonces, si yo hago ¿eso para qué me sirve? Si yo hago un movimiento acá de 45 grados, significa que ese triangulito se desplazaría hasta esta de acá, hasta esta zona de acá, ¿cierto? Hacia esa zona de ahí, pero la rotación que se hace es de 270 grados. Entonces aquí uno simplemente hace una división nuevamente, 270 grados entre 45 grados para ver cuántas veces va a rotar. O sea, si fuera 45 entre 45, eso nos daría 1 y significaría que hizo un movimiento, ¿cierto? Hacia acá. Hizo una rotación hacia este lado. Y pues nos dicen que la rotación es en el sentido de las manecillas del reloj. Importante, lo voy a resaltar y por eso lo estaba haciendo así. Entonces, bueno, pues para hacer esta división podemos sacar tercera, que es 15, tercera que es 90, ¿cierto? Puedo sacar quinta que es 3, puedo sacar quinta que es 18 y esto nos va a dar 6, ¿cierto? Nos va a dar 6. Entonces, en este caso, se va a mover 6 veces. Ese que ya está pintado sería una vez, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces quedaría en este de acá, lo voy a pintar de azul clarito. Se movería hasta acá. Miren que acá simplemente hemos hecho divisiones. Lo único que debemos saber es que pues, ese ángulo central es de 360 grados. Entonces quedaría en esta posición, en la C, ¿cierto? G o H, porque O es el centro. Miren que estos vértices están en H y en G. Por eso esta respuesta es la opción C, ¿cierto? Es esa que está ahí. Listo. Nos dicen que se tiene el siguiente cuadrado de lado 8 unidades con un área sombreada, la cual tiene un perímetro de 26 unidades. Entonces área sombreada con perímetro de 26 unidades. Este cuadrado está dividido por una recta X que divide el área al cuadrado en dos partes iguales. Con base en la información anterior, calcule la longitud de la recta X. Vamos a hacerlo lo más fácil que pueda. Entonces, esa figura, si lo notamos, esto es igual a esto. O sea, son dos figuras igualitas, ¿cierto? ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve un montón porque yo sé que este pedacito de acá vale 8, ¿cierto? Nos decían por allá que el cuadrado tiene el lado 8 unidades. Aquí de hecho está el 8. Y acá yo tengo este pedacito que no sé cuánto mide, pero miren que este pedacito de acá
es igual a este, tiene que ser igual a este para poder que nosotros dividamos un cuadrado en dos partes y las dos áreas me den lo mismo. Entonces tienen que ser idénticas en este caso. Pues la figura lo hace ver. Entonces yo sé que ese pedazo vale 8, ¿cierto? Y para yo encontrar x, yo sé que acá nos decían, vea, si yo sumo todo ese perímetro, eso me da 24, ¿cierto? 26 unidades, perdón, que es lo que tengo subrayado en el enunciado, 26 unidades. Y si a esas 26 unidades yo le quito 16, que es eso que está en rojo, 8 y 8, 16, eso me da 10. Yo sé que eso tiene que valer 10. Por eso la respuesta es la opción B, ¿cierto? Miren que lo que hicimos acá fue simplemente llevarnos este pedacito. O sea, esto acá no sabemos cuánto vale. Podríamos suponerlo, podríamos probar, tantear. Sí, y es completamente válido. Pero una posibilidad también es tomar este pedacito y saber que pues son dos figuras igualitas. Una está sombreada, otra no está sombreada. Ese pedacito me lo puedo llevar para acá. Porque así yo sé que pues todo el fragmento sí vale 8 y ya simplemente hacer la resta. Todo el perímetro de lo sombreado vale 26 y le quito 16 porque ya sé que esos pedacitos que tengo ahí como pues marcados valen ese 16. Lo único que me falta por averiguar es la x, ¿cierto? Que tiene que corresponder como a esa diferencia. En este ejercicio nos dicen que en el patio de una escuela unos niños están jugando y en un momento dado uno de ellos se detiene y le dice a la profesora. Vamos a ver qué le dice. Le dice, vea, en este patio todos los niños se conocen entre sí. A lo que la profesora le responde que eso es falso. Si la profesora tiene razón, entonces, ¿cuál sería una afirmación equivalente? ¿Cierto? Para ello. Muy parecido a un ejercicio que hicimos ahorita. Y es básicamente lo que sale en el examen de admisión. O sea, cómo negar un todos. Y para negar un todos, ya lo sabemos, esto lo debemos tener tatuado. Decimos al menos uno no. ¿Cierto? Al menos uno no. Y eso es lo que buscamos en las opciones de respuesta. Al menos un niño no se conoce con otro. Miren que ahí no la pintan en la opción A. Esa tiene que ser 100%. Al menos un niño no conoce a nadie. En este caso también tenemos al menos un, pero acá nos están diciendo que todos los niños se conocen entre sí, ¿cierto? Todos los niños se conocen entre sí. ¿Y cuál es la condición mínima? La condición mínima para yo poder tener certeza de que esto no es verdad, ¿cierto? De que esto no es verdad. Y es decir, que al menos un niño no conoce, como nos dice la A, no conoce a otro niño, ¿cierto? Al menos otro niño. Así nos quedaría la frase. Así sería como la negación directa. Al menos un niño no se conoce al menos con otro niño. Y miren que en este caso, en la B nos están diciendo que con nadie. No necesariamente tiene que ser con nadie, sino con al menos otro niño. Miren que el al menos no y el al menos lo tenemos ahí siempre presente como para negar ese todos, como está en la opción A. La C, todos los niños no se conocen con otro, pues no sabemos y no sería algo equivalente. Y hay varias niñas que no se conocen entre sí, tampoco lo sabemos. ¿Qué es lo importante? O sea, si por ejemplo la opción C fuera verdadera, eso no quita que la opción A sea verdadera, ¿cierto? La opción A sería completamente cierta en ese caso, pero como no sabemos nada, lo único que sabemos es que esa afirmación es falsa, que todos los niños se conocen entre sí. Entonces, de lo que tenemos certeza es que al menos un niño no se conoce con otro niño, ¿cierto? Entonces, y pues así nos quedaría equivalente y por eso decimos que la B no puede ser, nos puede generar confusión, pero es muy absolutista, no conoce a nadie, ¿no? Pues nos basta con que no conozca como solamente a otro niño. Alejandra, Camila e Isabela viven en Medellín, Bogotá y Santa Marta y practican natación, fútbol y patinaje, no necesariamente en ese orden mencionado. Si cada una de ellas practica un deporte diferente y vive en una ciudad diferente, y se sabe que aquí nos dan unas afirmaciones, entonces la que viven en Santa Marta, Bogotá,
Santa Marta y Bogotá, perdón, son respectivamente. Listo. En este caso, esto se puede hacer con un diagrama de entrada. Es un ejercicio de organizar la información, ¿cierto? Como acertijos. Se puede hacer una tabla de doble entrada, pero a mí me gusta mucho algo y se los voy a mostrar, me parece súper práctico, y es hacer como un pequeño diagramita, pues como escribir. Más que hacer una tabla, hacer renglones. En este caso son 3 personas, voy a hacer tres renglones. Alejandra, Camila y la otra es Isabela. Entonces ya con esto no sabríamos cómo ubicarlas en Bogotá, Santa Marta, Medellín y en los deportes, pero fijémonos en las afirmaciones. Camila practica patinaje. Entonces, en la segunda línea o después del guión, vamos a poner los deportes que cada una de ellas practica. Entonces, patinaje, Isabela no sé qué practica, pero ya sé que no es patinaje. La que vive en Santa Marta practica fútbol. Entonces, o esas Alejandra o Isabela las que practican fútbol y nos dicen que Isabela no vive en Bogotá y no practica fútbol. Entonces, como no practica fútbol, Alejandra es la que lo practica. Tiene que ser necesariamente. Isabela practica natación. Miren que fue fácil, pues como con esa información llenar esto y solo nos faltan las ciudades. La que vive en Santa Marta practica fútbol, entonces tiene que ser Alejandra. Isabela no vive en Bogotá, entonces tiene que ser Camila la que vive en Bogotá. Y la otra ciudad que nos falta es Medellín, Nueva York. Entonces nos preguntan quién vive en Santa Marta y Bogotá, que son Alejandra y Camila. Este tipo de ejercicios también se puede hacer sin necesidad de escribir. Pues muchas personas o algunas personas lo pueden hacer organizando la información en su cabeza, porque no es tanta información, son 3 variables, pero para los que sí lo necesitemos, están las tablas, ¿cierto? Se puede hacer por tablas y ir descartando, o esto que, como les digo, pues no necesariamente lo tienen que usar obligatoriamente, obviamente, pero se lo recomiendo, organizar la información de esta manera, porque nos ayuda a sintetizar más en algunos casos. Bueno, finalmente estas 2 preguntas nos dicen que hay una secuencia que está formada por números de 3 cifras mayores de 100 que cumplen la propiedad de que en la cifra del medio, que la cifra del medio es el promedio de la cifra de los extremos. Entonces está el 111, 123, 135, 246. Y nos dicen que si se continúa escribiendo la secuencia con este mismo patrón en orden ascendente, entonces para la 70 nos dan otra información. Note que la secuencia escrita tiene un número finito de términos y su último término es el 999. Listo, entonces partimos de los números de 3 dígitos y la condición es que acá está, ¿cierto? Que el número del medio es el promedio de las cifras de los extremos. Nos dicen que la cantidad de términos que tiene esa secuencia es de cuánto, y para la pregunta 71, que aquí me quedó mal marcada, pero la 71, nos preguntan por la que ocupa el lugar 15 de la secuencia. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es pensar qué es lo que quieren de nosotros. Acá nos dan una condición muy específica, entonces hay unos ejercicios que son ejercicios de conteo que uno podría pensar que nos pueden ayudar, pero acá, como nos meten en un tema o algo tan específico, lo que nos convendría sería hacer los, digamos, números, ¿cierto? Los casos a mano. Entonces empecemos. ¿Cuál sería el número más pequeño posible? El 111. Y para hacerlo más fácil, fijémonos en el número del medio. Entonces, por ejemplo, ahora voy a hacer que sea 2, ¿cierto? Entonces necesito que los extremos me sumen 4, porque recordemos que un promedio es la suma de los datos entre la cantidad de datos. En otras palabras, ¿yo qué necesito? Necesito que al sumar los números de los extremos y dividirlo entre 2 me dé el número de la mitad. Entonces, acá yo necesitaría que los extremos me sumen 4 para que al dividirlo entre 2 me dé pues 2. Bueno, ahora 3 necesito que me sume 6, o sea que me sume el doble. Entonces acá pondré un 4,
1, 4, necesito que me sume 8, entonces acá podría poner un 7. 1 y 5, necesito que me sume 10, entonces acá podría poner un 9 y ahí me detengo porque ya no nos daría, ya utilizamos el 9, ¿cierto? Si pongo 1 y 6, necesitaría que me sume 12 y acá tendría que poner el 11, pues no nos da, porque son dígitos, no tiene sentido. Listo, entonces hasta el momento no hemos encontrado como ningún patrón. Sigamos con los números de dos dígitos, perdón, que empiezan por el 2, ¿cierto? Que empiezan por el 2, entonces podría ser 2, 1, 0, ¿cierto? 2 más 0, 2. Entre 2 me da 1. 2, 2, 2, 2, 3. Para que me sume 6, acá necesitaría un 4. Para que me sume 8, acá necesitaría un 6. Para que me sume 10, aquí necesitaría un 8. Y acá miren que ya no nos daría porque 2 y 6, o sea, el 6 sería el número de la mitad. Necesito que los extremos me sumen 12, el doble. Y acá tendría que poner un 10, pero ya, no me da. Miren que acá hay 5 números que empiezan por 1, hay 5 números que empiezan por 2. Entonces de pronto ese es el patrón, que hay en este caso 5 números por cada uno de los dígitos de las decenas, de las centenas, perdón, de las centenas. Entonces hagamos el 3, sería 3. Con el 1 ya no nos daría, porque la suma de los extremos me tendría que dar el doble, que es 2. Entonces acá con el 2, 3, 2, 1, ahí nos da 3 más 1, 4, entre 2, 2, ¿cierto? 3, 3, 3, 3, 4. Para que me dé 6, aquí me faltaría, perdón, 8, aquí me faltaría un 5. Ahora necesito que me dé 10, aquí necesitaría un 7. Necesito que me dé 12, aquí necesitaría un 9 y ya, hasta ahí me detengo. Pero miren qué curioso, o sea, también nos dio 5 numeritos. No vamos a continuar. Vamos a mirar si ese patrón se repite haciéndolo con el dígito de las centenas más grande posible, que es el 9. Entonces, 9, 9, 9 es el más grande, vámonos descendiendo. Si pongo el 8 en el medio, los números de los extremos tendrían que sumar 16, entonces aquí pongo un 7. Si pongo un 7 acá, tendría que sumar 14, lo del medio, perdón, los números de los extremos. Entonces, en este caso, para que me dé ese 14, acá tendría que haber un 5. Ahora pongamos el 6, para que me dé 12, acá tendría que haber un 3, 9, 5, 1, para que me dé el 10, ¿cierto? 9 y 1 da 10, entre 2 da 5, y miremos si con 4 nos da. No, no nos da porque pues los extremos tendrían que sumar 8 y el 9 ya se pasa. Entonces, miren que ya encontramos la clave. Por cada dígito de estos, o sea, del 1 hasta el 9 que están las centenas, hay 5 numeritos. Entonces, 5 por 9. 5 porque en cada uno de esos, o sea, hay 5 números que empiezan por 1, hay 5 números que empiezan por 2, 5 números que empiezan por 3, y así, pues habrían 9 números que están en esas centenas, los números del 1 al 9. Esto nos da 45, ¿cierto? Por eso esa es la respuesta, 45. Recuerden, si encontramos un patrón o algo así, pues nos detenemos hasta donde algo sea evidente. En este caso, hasta el 3 no era evidente nada todavía porque no sabemos, ¿cierto? Entonces nos íbamos para el otro extremo, con el 9, ¿cierto? Con el 9 y vemos que también nos dan 5 numeritos. Entonces, obviamente, recuerden siempre en su casita que la universidad nunca va a poner más de 15 o 20, digámoslo, así como que uno haga muestreo, o sea, que escriba como todos los patrones. No, ellos no quieren que uno haga eso, sino que encuentre uno un patrón. En este caso lo encontramos, no escribimos todo porque pues sería un montón de tiempo. La pregunta 71 nos dice que el término que ocupará el lugar 15 en la secuencia, bueno, aquí sería porque aquí 5, 10 y el último sería el 15, 369, lo encontramos de una. Entonces, bueno, pues espero haberme hecho entender. El examen llega hasta este ejercicio, hasta el 72. Espero haberme hecho entender con los tips que les di.
y con las explicaciones. Pues nada, yo les mando un fuerte abrazo, que estén súper bien. Recuerden que ustedes son unos guerreros y vamos con toda para la U. Chaito.